¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tema dentro del bloque de fisiología. Hoy nos toca ver lo que es el sistema urinario y como ya es de costumbre vamos a ver su conformación, su funcionamiento y algunas de las enfermedades más comunes dentro de este sistema. Para poder estudiar la conformación del sistema urinario, lo vamos a dividir en lo que son las vías urinarias. Y estas se pueden clasificar en lo que son vías urinarias altas y vías urinarias bajas. La estructura que divide esta clasificación es la vejiga. Esto también tiene relevancia en el campo de las enfermedades, sobre todo en las enfermedades infecciosas de este sistema. Comenzamos con lo que son los riñones. Los riñones se podría decir que son los órganos principales del sistema urinario. Se localizan en lo que es el retroperitoneo. Tiene un peso aproximado de 150 gramos y está bastante protegido, tanto por una capa fibrosa que ayuda a que no se mueva y también por muchos cuerpos celulares de grasa, los adipocitos. Y lo podemos dividir en diferentes partes. Tenemos lo que es la corteza renal, la médula renal, la pelvis renal y por último lo que son los vasos sanguíneos renales. Dentro de lo que es el riñón tenemos unas estructuras llamadas nefronas. Estas llegan a ser las unidades anatomofuncionales de este sistema. Eso significa de que todo el funcionamiento principal de lo que es el sistema urinario tiene lugar en esta estructura. Tenemos aproximadamente de 1 a 1.3 millones de nefronas y con el transcurso del tiempo estas se van eliminando poco a poco, pero no configuran la función de nuestros riñones. Y tienen también diferentes partes. Tenemos lo que es el corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y por último lo que es el túbulo contorneado distal. La nefrona cumple una función bastante importante que es la filtración, la reabsorción y la secreción de sustancias del plasma sanguíneo. Vamos a ir viendo esta función un poco más específica en la parte de funciones. Y como les decía, el funcionamiento de la nefrona tiene mucho que ver con lo que es el intercambio de iones y intervienen en estos tres procesos importantes: la filtración, la reabsorción y la eliminación o secreción. Otra estructura que tenemos a nivel del sistema urinario son los uréteres. Ya vimos los riñones que están en la parte más superior y luego tenemos el uréter. Los uréteres comienzan a nivel de la pelvis renal y siguen su trayectoria descendente hacia la vejiga. Poseen aproximadamente una longitud de entre 21 a 30 centímetros y un diámetro de 3 milímetros aproximadamente. Habíamos mencionado de que el músculo liso tiene una cualidad que es el movimiento involuntario. Entonces, en este sistema, el músculo liso que se encuentra a nivel del uréter también tiene un pequeño movimiento, ayudando a que la orina también pueda ir de forma descendente hacia la vejiga. En el caso de los cálculos renales, que vamos a ver como una de las enfermedades de este tema, también ese peristaltismo ayuda a que el cálculo pueda eliminarse por medio de la vía normal. Otro órgano que tenemos en este sistema es la vejiga. Es un órgano que está compuesto por músculo liso y aparte de eso tiene una membrana en su interior. Esta recibe lo que es la orina de los uréteres, la almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo. Y tiene dos comandos, tanto por el sistema simpático como por el sistema parasimpático. Estos sistemas nerviosos son antagonistas. Entonces uno realiza una acción, el otro hace el antagonismo, hace lo contrario. Entonces estos comandan lo que es la relajación y la contracción de la vesícula, calculando la capacidad que tiene la vejiga para guardar orina. Entonces cuando llega a la capacidad mínima tolerada es cuando se produce el reflejo de la micción. Luego, en la parte más externa tenemos este órgano que se llama uretra. Es un conducto que comunica la vejiga con la parte externa del cuerpo y su finalidad es la fase terminal de la micción, o sea, ir a orinar. Como podemos ver en la imagen, la uretra es diferente en el hombre y en la mujer. En la mujer es un poco más corto, en cambio en el hombre es un poco más largo. Esta característica anatómica también predispone a la mujer a tener infecciones urinarias que puedan ascender de forma más rápida. Entonces aquí entramos a lo que es la parte del funcionamiento de este sistema. Dentro de lo que son las funciones específicas tenemos bastantes, pero una de las más importantes es esta que vamos a ver a continuación. Tenemos 4 procesos en los cuales se realiza un filtrado, se podría decir así,
de lo que es el plasma sanguíneo. La arteria renal crea pequeñas ramificaciones que son las arteriolas, las cuales se conectan con lo que es la nefrona. Y en la nefrona suceden estas 4 funciones, en las cuales la finalidad es el intercambio de iones y el equilibrio entre estos. Entonces este proceso se encarga del intercambio de iones, el equilibrio de líquidos a nivel del plasma y la eliminación de sustancias dañinas para nuestro organismo. Aquí tenemos lo que es la definición de cada uno de ellos. La filtración es el proceso inicial, donde el plasma sanguíneo pasa por los capilares glomerulares para comenzar con el proceso de purificación. Luego tenemos lo que es la reabsorción. Ciertos iones y moléculas vuelven a ingresar al torrente sanguíneo desde los túbulos. Tenemos lo que es la secreción. Se elimina hacia los túbulos desechos del metabolismo y sustancias diferentes como los fármacos. Y por último tenemos lo que es la excreción o eliminación, que bueno, ya se hizo el filtrado, ya pasaron sustancias que no tenían que estar en el cuerpo, entonces por último se crea lo que es la orina. Entonces este proceso, como les decía, se encarga de mantener el equilibrio normal tanto de iones, de líquido y la eliminación de sustancias a nivel del torrente sanguíneo. Otra función bastante importante del sistema renal es la regulación de la presión arterial. Creo que todos hemos escuchado sobre qué es la presión arterial, vamos a verlo un poco más a fondo en el sistema cardiovascular, pero la presión arterial es una constante que permite que llegue buena cantidad de sangre hacia todos los tejidos del cuerpo. En este caso, nosotros tenemos a los riñones como principales reguladores del aumento de la presión. ¿En qué momento se activa este sistema? Cuando tenemos menor cantidad de líquido a nivel del plasma sanguíneo o cuando tenemos menor cantidad de iones, entonces es cuando en el riñón se detecta este cambio y se produce la secreción de una sustancia que se llama renina. La renina lleva a un ciclo de diferentes componentes, que es el ciclo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y este tiene la finalidad de aumentar la presión arterial. Otra función bastante importante del sistema renal es la regulación de producción de eritrocitos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos, las células sanguíneas, y la función de estas es la oxigenación del cuerpo. Cuando nuestros riñones detectan que hay menor cantidad de oxígeno a nivel de nuestro cuerpo, manda una señal hacia la médula ósea para que pueda producirse más glóbulos rojos. Esta señal se libera por medio de una hormona que se llama la eritropoyetina. Entonces, esta viaja y estimula la creación de nuevas células para que se pueda hacer una mejor captación de oxígeno del medio externo y así tener una buena perfusión dentro de nuestro cuerpo. Es importante recalcar de que cuando hay patología renal, cuando el paciente tiene una patología crónica como la insuficiencia renal crónica, puede presentar trastornos a nivel de estas células sanguíneas y se puede presentar también como una anemia grave o una anemia moderada. Otra función del sistema urinario o sistema renal es la regulación de la producción de vitamina D. Habíamos hablado de que existen 2 vías por las cuales puede ingresar vitamina D al cuerpo. Una de ellas era la dieta y la otra era por medio de la piel a la exposición de la luz solar. En este caso, cuando se crea esta vitamina D en el cuerpo, tiene que pasar por otros órganos para poder crear su metabolismo y por último activarse. En este caso, se crea la vitamina D a nivel de la piel, viaja hacia el hígado, en el hígado se transforma y por último en los riñones se crea lo que es la forma activa de esta vitamina que se llama calcitriol y esta va a ser su labor a nivel del hueso. Otra función bastante importante de este sistema es la síntesis de glucosa. La glucosa, lo podríamos decir así de forma simple, es azúcar. Entonces nuestro cuerpo necesita mucha glucosa para poder trabajar. En este caso, tanto el hígado como los riñones se encargan de la producción de glucosa. ¿Para qué nos sirve esta producción endógena? Cuando nosotros no ingerimos alimentos, nuestro cuerpo tiene que tener el mismo aporte de glucosa para poder trabajar. Entonces, en este caso, estos 2 órganos se encargan de producir glucosa para que a nuestras células del cuerpo no le falte. Y sin ser menos importante, tenemos la función de la micción. Habíamos mencionado de que existe este proceso de filtración, reabsorción, secreción y por último la eliminación. En la eliminación el producto final es la orina.
y el proceso por el cual se elimina esa orina es la micción. Entonces tiene que haber un paso de esta sustancia desde los riñones hacia la uretra. Aquí tenemos un punto importante que dice: la orina, además de ser un desecho del organismo, sus cambios nos permiten identificar enfermedades o variaciones del medio interno. Esto es importante porque al momento de diagnosticar una patología de este sistema vamos a ver mucho lo que es el tema de la micción, lo que es la orina. Vemos cómo está orinando, o sea, en qué cantidades y las características de la orina, el color, el olor de la orina en el caso de que podamos identificar una patología infecciosa, cambios como si hay sangre, como si hay proteínas, como si hay glucosa, y todo eso ayudándonos de los laboratorios. Entonces aquí tenemos las características de este proceso. Primero, una persona normal en 24 horas tiene que miccionar de 1500 ml a 2000 ml. Lo que ingresa como un aporte normal al cuerpo en el transcurso del día, también tiene que salir esa cantidad. Cuando tenemos una emisión de orina entre 600 ml a 400 en 24 horas, decimos que es oliguria. Esto nos puede indicar un mal funcionamiento de los riñones o el comienzo de este. Y por último tenemos lo que es la anuria, que tiene una cantidad de menos 100 ml igual o menos 100 ml en 24 horas. Y esto puede significar de que los riñones no están funcionando. Aparte de eso, entre otras cualidades de la orina, cosas que no debe tener. Primero, proteínas. Segundo, glucosa. Y por último, lo que son células sanguíneas. 3 cosas que la orina no puede contener. ¿Cómo se puede detectar cada uno de estos? En realidad, la detección de estos 3 componentes tiene que ser por laboratorio. Y bueno, llegamos a la parte de enfermedades del sistema renal. En esta parte vamos a ver 2 patologías bastante comunes que se pueden ver en farmacia. Vamos a ver de qué se tratan y vamos a ver qué tipo de tratamiento nosotros les podemos brindar a nuestros pacientes si se presenta este caso en nuestra farmacia. Y bueno, comenzamos con esta parte de patologías del sistema renal. Una de las principales patologías de este sistema son las infecciones, en este caso lo que es la infección urinaria o también llamada ITU, que significa infección del tracto urinario. Es la colonización de microorganismos los cuales producen un proceso inflamatorio en lo que es el conducto. Puede haber infecciones urinarias altas, puede haber infecciones urinarias bajas. Normalmente o lo más común es que sean bajas. Cuando una infección llega a ser alta, el paciente significa que está complicado, de que necesita un tratamiento mucho más específico y en algunas ocasiones también necesita hospitalización. Bueno, habíamos visto este cuadro al comienzo y dijimos de que las vías urinarias se dividían en vías urinarias altas y vías urinarias bajas. Y en este caso aquí tenemos algunas nomenclaturas de las patologías que se pueden producir a nivel de estas vías. ¿Por qué se produce una infección urinaria? Normalmente esta patología está producida por bacterias. Y la bacteria más común que produce infección urinaria es la Escherichia coli. El 80% de los casos se presenta más en mujeres que en hombres, y esto por la cercanía del conducto urinario con la región rectal. Existen diferentes predisponentes para tener una infección urinaria, en ellos puede ser el cambio del pH de la orina, que la orina se vuelva alcalina o se vuelva neutra. En el caso también del embarazo se puede ver infecciones urinarias, o en el caso de no saber utilizar los medios de cuidado de aseo. Por ejemplo, en el caso de las niñas sucede que cuando se tienen que hacer el aseo después de ir al baño, no lo hacen de la forma correcta, entonces arrastran bacterias hacia la región urinaria. Entonces, en este caso tenemos esta patología que puede producir muchos signos, síntomas, aunque también es fácil su tratamiento. Entonces tenemos esta patología que tiene bastantes signos y síntomas que son característicos y que lo podemos identificar de forma rápida y también le podemos dar un tratamiento pertinente. ¿Qué signos y síntomas tenemos de una infección urinaria? Primero tenemos los cambios a nivel de la orina. A nivel de la orina puede haber lo que es la orina turbia, cambio de color, un color un poco más blanquecino, un cambio de olor, un olor putrefacto. También puede haber lo que es el prurito o inflamación, puede haber escozor en la región urinaria, lo cual puede predisponer también a inflamación. En algunos casos también hay disuria, que es dolor al orinar. También puede haber hematuria, a veces hay eliminación de sangre con la orina. Entonces aquí tenemos diferentes signos, síntomas que acompañan esta enfermedad. Cuando tenemos 2 o 3
en conjunto podemos decir de que se trata de una infección urinaria. Obviamente necesitamos el apoyo laboratorial, pero con esto ya nos podemos guiar a poder dar un diagnóstico presuntivo. ¿Cuál es el tratamiento para una infección urinaria? Bueno, tenemos diferentes líneas de antibióticos para este tipo de entidad. En primer lugar, tenemos que elegir un antibiótico que tenga acción contra bacterias gram negativas. Dijimos que la Escherichia coli en el 80% de los casos es el culpable de este tipo de patología. La E. coli es una bacteria gram negativa. Entonces tenemos que buscar un tratamiento que vaya en contra de ese tipo de bacteria. Y aquí tenemos lo que es la primera, segunda y tercera escala de tratamiento. En lo que es la primera escala de tratamiento tenemos lo que es la amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. La amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro. Es una aminopenicilina que nos sirve tanto para gram positivos como para algunos tipos de gram negativos. En este caso tiene cierta acción contra la Escherichia coli, aunque tiene sus reglas de uso. Primero, el tratamiento tiene que ser en prima infección. Significa de que es la primera vez que le da una infección urinaria y es la primera vez que estamos tratando con amoxicilina al paciente. En el caso del que el paciente ya ha sido expuesto al antibiótico, tenemos que buscar otras líneas de tratamiento. Luego tenemos lo que es la amoxicilina más ácido clavulánico. En este caso tenemos una dosificación de 500 miligramos por 250 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Esto nos sirve para el tratamiento en itus a repetición, en los cuales ya se usó amoxicilina previamente. Al paciente ya lo medicamos para una infección urinaria, se le dio amoxicilina, no sirvió o volvió la enfermedad después de un tiempo, ya no podemos utilizar el mismo antibiótico, tenemos que subir la escala. Y por último, en la última escala de tratamiento tenemos al trimetoprim más sulfametoxazol o también llamado el cotrimoxazol. Este medicamento es excelente para el tratamiento de infecciones urinarias, es un antibiótico de amplio espectro para gram negativos, nos sirve como un excelente tratamiento. Entonces en este caso ahí tiene la dosificación: 160 miligramos de trimetoprim, 800 miligramos de sulfametoxazol, se lo da cada 12 horas por 7 días. Esto nos sirve para tratamientos de infecciones urinarias recidivantes, esas que vuelven cada vez y que no hubo una respuesta al tratamiento previo. Le dimos amoxicilina, le dimos ácido clavulánico más amoxicilina y no sirvió. Entonces vamos a nuestra tercera línea de tratamiento, que es el trimetoprim sulfametoxazol. Si hablamos de datos epidemiológicos, vemos de que gran parte de la población ya sus bacterias son resistentes a nuestra primera línea, que es la amoxicilina. Entonces se podría utilizar lo que es el ácido clavulánico más amoxi como primera línea en cuestión de adultos, o el trimetoprim también se lo podría utilizar como una buena escala terapéutica. Lo que sucede es de que estos tienen más efectos adversos. Ninguno de los dos, ni la amoxi más clavulánico y el trimetoprim sulfametoxazol, se lo puede utilizar en mujeres embarazadas. Necesitan un tratamiento específico y ese se tiene que dar en consultorio, tiene que darle un especialista. Otra enfermedad que tenemos en el sistema urinario es la litiasis renal. La litiasis renal o cálculos en los riñones, como las personas lo conocen. Esta enfermedad está caracterizada por la aparición de cálculos a nivel del riñón y en su descenso o en su salida puede producir dolor, que su signo típico es el cólico nefrítico. Lo que sucede es que cuando un cálculo empieza a descender por el conducto urinario, las paredes, ya que son de músculo liso, tienen cierto movimiento y producen contracciones. En este caso, esas contracciones por donde va pasando el cálculo, si lo obstruye, puede producir dolor, y eso es el cólico nefrítico. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Tenemos diferentes causas. Una de ellas es el exceso de un componente, que es el cristal, el oxalato de calcio, a nivel de la orina. Entonces en este caso puede producir acumulación a nivel del riñón, produciendo cálculos. Tenemos también predisponentes como la alimentación, bastante calcio, rica en sales, en oxalatos. Se ha visto de que el consumo de gaseosas también predispone a cálculos en los riñones. La falta de hidratación también tiene que ver, y también tenemos lo que es los trastornos del pH urinario. Dice: un pH urinario bajo favorece la formación de cálculos
de ácido úrico, un pH menor a 6. Entonces en este caso también tenemos otro predisponente. Todos estos se identifican por medio de laboratorios y el especialista en esta área es el nefrólogo. El paciente va a presentar una clínica bastante interesante. El paciente que tiene colelitiasis va a presentar dolor, un dolor que se llama cólico nefrítico. Es un cuadro doloroso que se origina en el ángulo costovertebral del lado que esté afectado. Este puede irradiarse a diferentes lugares del cuerpo, puede irse hacia la fosa ilíaca, hacia el surco inguinal, hacia los genitales, aunque también se puede irradiar al abdomen y se puede irradiar al tórax. Es un dolor bastante intenso, es fluctuante y que no se alivia a un cambio de postura. El paciente siente el dolor y quiere irse a un lado al otro y aunque se ponga en posición fetal, calme el dolor. Entonces, los pacientes refieren un dolor en la escala del 1 al 10, un 10, es un dolor bastante fuerte. Puede venir acompañado de ciertas alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, distensión abdominal o ilioparalítico. Normalmente, cuando se produce el cólico es al momento en el que la persona está echado, normalmente en la noche o en las primeras horas de la mañana. Tiene un comienzo abrupto, el paciente está tranquilo y el dolor viene de golpe y suele afectar al paciente mientras descansa. Entonces, en este caso, tenemos esta patología con estas características que cuando un paciente llega a la farmacia podemos indagar un poco de cómo se produjo el dolor, en qué momento se produjo el dolor, dónde es el dolor, y eso también nos ayuda a poder tomar una decisión de derivar al paciente a un hospital o tal vez de darle algún tipo de medicamento. ¿Qué tratamiento le podemos dar a un paciente que está sufriendo un cólico nefrítico? El tratamiento para la litiasis renal lo tiene que determinar un especialista. La expulsión de los cálculos es totalmente de especialidad. Nosotros no podemos intervenir en ese tipo de procesos, ya que existe una variada opción terapéutica que tiene que evaluar el médico. Pero sí nosotros podemos ayudar en lo que es el dolor que está pasando el paciente. Lo que es el metamizol, que es un AINES, el metamizol también conocido con su nombre comercial que es el dioxadol, es el metamizolodipirona. Este medicamento tiene su acción principal que es antipirético, sirve para la fiebre, pero también es un potente analgésico, sirve para el dolor. Y se lo asocia también a lo que es el propinoxato, que su nombre comercial es el famoso Viadil. Entonces, ahí tiene la fórmula de cómo se realiza, la medicación es por vía intramuscular y se lo puede administrar cada 12 horas. Es importante recalcar este punto, dice realizar prueba de sensibilidad. Cuando hablamos de medicamentos de administración parenteral, nosotros tenemos que tener la certeza de que el paciente no es alérgico a ese medicamento, ya que puede producir reacciones adversas bastante fuertes. En este caso, uno de los medicamentos que produce bastante hipersensibilidad es el Viadil. Entonces, se puede realizar la administración del medicamento siempre y cuando se haya hecho una prueba de sensibilidad previa. También en algunos casos hay pacientes que son hipersensibles al metamizol. Entonces se podría realizar prueba de sensibilidad para ambos medicamentos. Entonces con esto concluimos el sistema urinario. Si tienen preguntas, si tienen dudas, por favor comenten en lo que es el aula virtual, en lo que es el link del video. En cuestión de lo que es las evaluaciones y los temas se van a subir los días martes y jueves y las evaluaciones van a subirse los días miércoles y viernes, y para darles un poco más de chance a ustedes para que puedan responder las evaluaciones van a estar abiertas hasta el día lunes de la siguiente semana hasta las 11 de la noche. Entonces revisen con calma los temas, revisen también las evaluaciones, realicen las evaluaciones con tiempo para que así podamos tener una buena evaluación. Entonces yo me despido hasta el próximo tema y ya nos estaremos viendo.